Hermanos, pasa voz. Le voy a pedir a mi hermano Santiago Lucero si nos dirigen una oración para poder dar inicio con este tema. Sí, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, te damos las gracias por este día en el cual hemos recibido grandes bendiciones de parte tuya y en esta tarde nos permites estar conectados a través de este medio para poder estudiar tu palabra, para poder recibir una enseñanza, para poder comprender mejor lo que tú has preparado para nosotros. Bendice a nuestro hermano Asael, encargado de darnos la instrucción en esta tarde, pero también bendice a cada uno de tus hijos, a todos aquellos que se han de conectar por este medio para poder recibir esta enseñanza. Gracias, Padre bendito, por todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les agradecemos su asistencia para analizar este tema que es importante para la Iglesia de Dios, un tema en el cual hay mucha duda. La mayoría de organizaciones religiosas afirma que la ley de Dios ya no está vigente. Hoy, a través de este estudio, bueno, vamos a enseñar cómo la ley de Dios siempre ha estado vigente, sigue vigente y seguirá vigente. Está con nosotros el hermano Asael Arteaga, el cual le voy a ceder la palabra para que él inicie con el estudio. Y les pedimos, hermanos, a lo mejor ahorita todos tienen sus cámaras apagadas. Al final del estudio sí les vamos a pedir que las enciendan para que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia sobre el tema, pues la puedan realizar. Les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos cerrados para que no haya interferencia en el estudio de este día. Hermanos, pues, escuchamos a nuestro hermano Asael Arteaga, quien expone el tema en esta tarde. Córrele, amiguito, que te vas en el carro. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, pues como ya comentaba nuestro hermano ministro Juan Arteaga, vamos a analizar uno de los temas que siempre deben de estar presente en el estudio de la Iglesia de Dios. Este es el tema de la ley de Dios. La pregunta que aquí cabría hacernos es: ¿sigue vigente la ley de Dios o ya no sigue vigente? Hoy en día muchas organizaciones religiosas, protestantes, católicos, afirman que ya la ley de Dios fue quitada por el Señor Jesucristo, y en algunos casos también se dice que la ley solamente fue para los judíos. Sin embargo, hermanos, hoy vamos a estudiar un tema basado en este folleto, en el folleto de la ley de Dios, que es literatura de la Iglesia de Dios Yom HaShvi. Usted lo puede adquirir contactando los teléfonos de la iglesia o a nuestro hermano ministro Juan Arteaga para que se lo podamos hacer llegar. Nuestro estudio va a constar de lo que son 3 exposiciones. Esta es la primera de las 3 exposiciones, y pues en esta, empezando ya con lo que es el tema, nada más quiero ver si ya pueden ver ustedes mi pantalla para que puedan ver la diapositiva. En un momento. Ahí ponemos estas 2 tablas de piedra en donde fueron escritas bajo mío, ¿no? esta ley de Dios, ¿sí? Sí. Vamos a empezar. Que el mío. Bueno, como lo sabemos, este tema es predicado por la Iglesia de Dios Yom HaShvi, hermanos. Realmente yo, en todo el tiempo que llevo de congregante de la Iglesia de Dios, nunca lo he escuchado en alguna otra religión ni en ninguna otra administración.
tal cual como se predica, como lo vamos a exponer. Iniciamos con un salmo, el Salmo 119, 18, que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Un salmo escrito por el rey David, el cual, bueno, pues un hombre que comprendió la función de esta ley, y que no solamente la comprendió, dice la Biblia, que la amaba, ¿sí? Amaba la ley de nuestro Dios, porque esta ley iba a hacer al hombre, pues, libre del pecado. Para esto, hermanos, tenemos que estudiar la naturaleza de la ley. ¿Qué es esto? Bueno, quiero que usted analice esta lectura en el libro de Job. Es una lectura base para poder entender este tema, el libro de Job, capítulo 26. Yo le voy a dar lectura por cuestiones de tiempo. Y nos vamos a enfocar en el versículo 7 y le voy a dar lectura hasta el verso 14. Job 26, capítulo 26, versículo del 7 al 14, que dice: extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él restriñe la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Él cercó con término la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Él rompe la mar con su poder, y con su entendimiento hiere la hinchazón suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. He aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él, porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Como sabemos, hermanos, todo cuanto nosotros vemos, cielo, mar y tierra, ha sido creado por nuestro Dios. No ha habido, pues, ningún otro ser que haya podido crear los cielos y la tierra en 6 días. Pero nuestro Dios, al crear los cielos y la tierra, hermanos, al mismo tiempo estaba poniendo normas, estaba poniendo leyes. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Como nos lo dice aquí el profeta Jeremías, hermanos, Dios, todo lo que él creó, le puso un orden, le puso también le puso una ley, ¿sí? Es importante que usted no se aparte de esto, hermano, porque hoy en día tenemos argumentos diciendo que ya no estamos regidos por las leyes de nuestro Dios, pero en unos momentos más yo le voy a demostrar que sí estamos regidos por la ley de nuestro Dios. Y estos son algunos de los argumentos que pone la Iglesia de Dios. Argumentar hoy en día, hermanos, cuando la ciencia se ha desarrollado enormemente, que algo o alguien no está sometido a una ley, sería la más grande muestra de ignorancia. Entonces, hermano, cuando a usted le digan, cuando a usted le pregunten, ¿sí?, que si la ley sigue vigente, usted tiene que hacer una pregunta: ¿qué cosa está exenta de la ley? ¿Sí? ¿O qué cosa en este mundo no tiene ley? Es de lamentarse, sigue diciendo nuestro folleto, es de lamentarse cómo pasa desapercibida para la mayoría de la gente el hecho de que desde la más insignificante función de los organismos, así como las de nuestro mismo cuerpo, están sometidas a las leyes. Y así es, hermanos, todo nuestro cuerpo se rige bajo sus propias leyes que le puso nuestro Dios, ¿sí? Cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene una función, y esa función se va manejando a través de lo que es una ley. Más adelante vamos a ver cuál es el concepto que se da de ley.
A lo mejor usted, hermanos, o muy probablemente en la escuela, usted escuchó hablar de la ley de Pascal, la ley de Copérnico, la ley de Newton, las leyes de Mendel, leyes de Leucipp, y yo le pongo ahí imágenes de estos hombres, quienes, bueno, pues la Academia de Ciencias los hacen ver como legisladores, ¿no? Al grado de que les ponen los nombres de estos científicos a estas leyes naturales que puso nuestro Dios. Todos estos grandes científicos, hermanos, y aún otros más que pues obviamente no menciono aquí porque es una lista muy larga, no han sido legisladores, hermanos. Es decir, que ellos no crearon esta ley, ¿sí? Ellos no crearon las leyes que llevan su nombre, sino que ellos al observar lo que es, al estudiar el comportamiento de las cosas, descubrieron que se regía o que los organismos se regían bajo leyes, ¿sí? Como dice aquí nuestro argumento en esta diapositiva, porque ellos no han establecido las leyes que llevan su nombre. Sin embargo, la Academia de Ciencias ha bautizado a estas leyes con el nombre de cada uno de ellos. Hermanos, cuando Dios llevó a cabo la creación, las cosas que Él creaba iban con su respectiva ley, ¿sí? Dios tenía que poner esas leyes porque recordemos que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y lo dice el salmista en el Salmo 148, versículo 6, ¿sí? Y para aquellas personas que a usted lo cuestionen y le digan, no, es que ya no estamos bajo la ley, bueno, pues entonces tendrían que responder el Salmo 148, 6, y las hizo ser para siempre por los siglos, púsoles ley que no será quebrantada, ¿sí? Ahí yo les pongo una imagen de lo que es la ley, en este caso, la ley que nosotros conocemos como la ley de la gravedad, que bueno, pues ninguno de nosotros podemos quebrantar la ley de la gravedad, ¿sí? Ninguno de nosotros podemos hacer que esa ley desaparezca a nuestro antojo, ¿sí? Dios la puso ahí por una razón, y la razón es para que el hombre pudiera vivir en esta tierra. Pero hermano, a lo mejor usted tiene la pregunta, ¿qué es una ley? Bueno, hermanos, pues una ley es una regla y norma constante e invariable de las cosas. Hermanos, como dice esta definición, que es la que nosotros ocupamos dentro de la Iglesia de Dios Yomisbi, una regla y norma constante, es decir, que se va a estar repitiendo en cada momento, que en ningún momento va a dejar de estar vigente e invariable, que nunca va a cambiar, ¿sí? Una ley siempre tiene que ser constante y siempre tiene que ser invariable, si no, pierde el carácter de ley. Entrando para el tema de lo que son los 10 mandamientos, hermanos, porque es importante que usted no mezcle todas las leyes en una sola, como lo hacen los teólogos o como lo hacen muchas organizaciones fuera de la Iglesia de Dios. Hay diferentes tipos de leyes. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican estas leyes, pero viendo lo que es la ley de los 10 mandamientos, podemos decir que es una ley espiritual, ¿sí? Lo dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este tema, hermanos, del espíritu es un tema muy extenso, es un tema que se va a analizar dentro de lo que es estos paneles de Zoom, estas conferencias. Sin embargo, usted quédese con la idea, hermano, de que el espíritu es una energía que va a actuar en su psique, es decir, en su mente, y que lo va a mover a hacer cosas buenas. A esas energías positivas le vamos a llamar virtudes, o lo puede llevar a hacer cosas malas. Y a esas
cosas malas, pues le vamos a llamar defectos, ¿sí? Por eso es que el apóstol Pablo decía que la ley de nuestro Dios, la ley de los 10 mandamientos, es una ley espiritual, porque va a funcionar directamente en nuestro cerebro, porque nos va a prevenir de ser asesinos, de ser adúlteros, de ser rateros, de quebrantar el nombre de nuestro Dios, de faltar al respeto a nuestros padres, ¿sí? Y eso va a hacer que nosotros tengamos una personalidad intachable, una personalidad a imagen de Dios, es decir, perfecta, es decir, sin tachadura y sin que ninguna persona nos pueda, pues, marcar algún error como lo fue nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo obedeció esta ley espiritual de los 10 mandamientos. Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Esto, hermanos, parece un trabalenguas. Parece que el apóstol Pablo estaba jugando con las palabras al momento de escribir este verso, ¿sí? O esta epístola a los romanos. Sin embargo, es muy importante porque aquí se encierra una de las cosas más bellas de la enseñanza de la ley de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque allá afuera, hermanos, va usted a encontrarse con personas, un ejemplo, estas personas que se dicen llamar testigos, nosotros los conocemos como testigos de la Watchtower, porque está mal referirnos a ellos como testigos de Jehová. Estas personas dicen que la ley, que ya no estamos bajo ley, ¿sí? Que la ley de los 10 mandamientos ya fue quitada por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo no vino a quitar absolutamente nada. Él vino a cumplir las órdenes de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, previendo que pues podía salir alguna persona queriendo engañar a la iglesia, le escribe a los romanos. Bueno, hay personas que dicen que no tienen ley, pero naturalmente ellas en su comportamiento hacen lo que está escrito en la ley. Hoy en día, hermanos, sabemos que muchos países persiguen el asesinato, persiguen el adulterio. Nuestro país es un ejemplo de ellos. Si usted asesina a una persona, sabe que va a tener problemas con la ley mexicana. Si usted comete adulterio, sabe que va a tener problemas con la ley mexicana, ¿sí? Si usted codicia, la codicia lo va a llevar ¿a qué? A robar, o la codicia lo va a llevar ¿a qué? A asesinar, ¿sí? Y un sinfín de pecados que puede desatar la codicia. Entonces, hermanos, aquellas personas, el apóstol Pablo preveía que esas personas iban a surgir para tratar de engañar a la iglesia. Y por eso le escribe a los romanos, los gentiles dicen que no tienen ley, pero ellos a sí mismos son ley. Ellos hacen lo que es de la ley, porque ellos no matan, ellos no adulteran, ellos o lo persiguen sus autoridades, ¿sí? El ejemplo se los acabo de poner. En muchos países fuera de Israel, porque pues también se dice, uno de los argumentos que más va a escuchar usted es que esta ley únicamente fue para el pueblo de Israel, pero pues entonces que expliquen por qué fuera del pueblo de Israel, es decir, fuera del Estado de Israel, se persigue el asesinato, se persigue el adulterio y pues los mandamientos de nuestro Dios. Sigue diciendo, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. ¿Por qué son ley a sí mismos? Porque ellos ya la tienen en su mente, hermanos, ¿sí? Es como cuando usted sabe que está haciendo algo mal, pero aún así lo hace,
su conciencia le empieza a notificar que usted está en un error. Y es lo mismo con los 10 mandamientos. Aunque ellos no hayan oído hablar de los 10 mandamientos, aunque ellos no hayan conocido a Dios, si eso nos van a poner como una excusa, saben que el adulterar es malo, saben que el asesinato es malo, la codicia, el no respetar a los padres, ¿sí? Es muy importante, hermano, este verso, y es uno de los versos que usted se debe de grabar en su mente para poder defender la ley de nuestro Dios. Sigue diciendo, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusando sus pensamientos unos con otros. Como les decía, hoy en día está muy mal vista decir mentiras, el no honrar a los padres, el asesinato y pues el adulterio. Pero yo le voy a decir una de las cosas por las cuales los religiosos, como los testigos de la Watchtower, el mormonismo, los protestantes, no aceptan la ley de Dios, hermanos, es porque quieren eliminar un mandamiento. En algunas asociaciones religiosas como el catolicismo, ellos quieren eliminar pues los primeros 5 mandamientos. Pero ahorita vamos a verificar por qué digo que estas organizaciones quieren quitar toda la ley por uno. Dice, los 10 mandamientos son leyes que fueron plasmadas en el ser humano y no en un pueblo determinado. Aquí, hermano, este argumento va en contra de lo que dicen las personas cuando dicen que esta ley fue solamente para Israel. Esto para que los seres humanos puedan conservar los principios divinos. Es lo que yo les decía, hermanos. Lo que Dios quiere es que usted sea un ser feliz, que sea un ser que no tenga defectos, que no tenga problemas derivados de esos defectos. Porque un defecto, hermano, a usted le va a traer un problema, ¿sí? Es como aquel alcohólico que pues su defecto es que no controla sus deseos de tomar alcohol, lo que lo va a llevar a robar, lo va a llevar a maltratar a sus seres queridos, lo va a llevar a meterse en problemas quizá con personas, amistades, etcétera. ¿Sí? Lo que Dios quiere es arrancarlo de ahí, y Dios usa este instrumento que son los 10 mandamientos para que usted tenga pues una guía de lo que no debe de hacer. Un principio, hermanos, no es solo un comienzo, ¿sí? Un principio es una razón, es un fundamento, es una máxima, causa, base, leyes. Por eso hay veces que se le dice a las personas, es que es usted un hombre con principios, ¿sí? Es decir, que tiene varios fundamentos, varias máximas, varias causas. Algunos de los principios divinos son verdad, santidad, amor y justicia. Y estos, hermano, estos son los principios que Dios quiere que usted tenga en su vida. Dios quiere que tenga verdad, por eso le prohíbe idolatrar ídolos, ¿sí? Dios quiere que usted tenga amor, Dios quiere que tenga santidad para su vida, para que a usted le vaya mejor, ¿sí? Estos principios, del principio de verdad, del principio de santidad, de amor y de justicia, se van a derivar, hermanos, una serie de virtudes que a usted le va a ayudar a ser una mejor persona, ¿sí? El primero y segundo mandamiento están revelando el principio de la adoración. Esto lo podemos constatar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 24, que mire, hermano, por cuestiones de tiempo, no le voy a poder dar lectura a todos los versos, pero usted apúntelo, hermano, para que usted lo pueda constatar, ¿sí? Lo cual impide que la naturaleza del hombre se denigre adorando a los elementos y a la materia. Recuerda, hermanos, que cuando nuestro Dios creó los cielos y la tierra y se la presentó al hombre, Dios le dice, mira, Adán, esto es para ti, ¿sí? Esto es para ti, para tu mujer, para tu descendencia. Tú te vas a enseñorear de todo, hasta de los animales, ¿sí? Y aquí podemos ver una imagen de cómo el pueblo de Israel, degradando lo que Dios les había dado, que era el razonamiento,
degradando ese regalo de nuestro Dios, que es nuestra capacidad de pensar, se arrodillan ante la materia de quien Dios pues nos pidió que nos enseñoreáramos, ¿sí? Eso es muy importante, hermanos, porque pues los 10 mandamientos nos libran de esta situación y de muchas otras cosas. El tercer mandamiento impide que se juegue con la verdad. Salmo 119, 160. A este le voy a dar lectura. Salmo 119, 160. Este es es el capítulo más largo que tiene nuestro sagrado volumen. Salmo 119, versículo 160, y dice, el principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. Es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos la verdad, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo, y conoceráis verdad, y la verdad os libertará. Porque si nosotros conocemos verdad, pues vamos a evitar estar idolatrando materia como lo hizo el pueblo de Israel o como hoy en día lo hace mucha gente, ¿sí? El 9º y 10º mandamiento componen el equilibrio del principio de la cordura, ¿sí? El 9º mandamiento, como le pongo ahí la imagen, no mentirás, y el 10º mandamiento es no codiciarás, porque hermano, necesitamos tener esa cordura. ¿Para qué? Para no decir una mentira o para no codiciar, porque luego vemos que nuestro vecino tiene algo que nosotros no tenemos y ya lo queremos tener, ¿sí? Y ya empezamos a codiciar, y a lo mejor esa codicia nos va a llevar, en los peores casos, a robar o a asesinar, ¿sí? Entonces Dios quiere librarlo de todo eso. Se puede concluir, hermano, que estos mandamientos son leyes de amor a Dios y de amor a nuestro prójimo. Por eso el Señor Jesucristo decía que del amor dependía esta ley, ¿sí? Y fíjese que digo depende. Dice el Señor Jesucristo, la palabra que usó nuestro Señor Jesucristo fue depender. No fue resumir como nos lo quieren decir las organizaciones allá afuera, ¿sí? Ellos dicen, no, es que el Señor Jesucristo resumió la ley en amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya muy fácilmente ellos quitan la ley de nuestro Dios diciendo, nada más ama a Dios y ya. Nada más ama a tu prójimo y ya. No, hermanos, nosotros tenemos que llegar a más profundidad con esto, porque es una ley de amor al hombre, ¿sí? Hoy en día, hermanos, nos hemos encontrado con argumentos que dicen que la ley de Dios hace esclavos a los hombres, que la ley de los 10 mandamientos es una tortura para el hombre, es un peso que es muy difícil de cargar. Pero hermanos, créame y déjeme decirle que la ley de nuestro Dios es una ley que pues para nada es tortura. ¿Por qué? Porque nos está previniendo, ¿sí? Más tortura es caer en la cárcel por asesinato o por decir alguna mentira, ¿sí? O por maltratar a nuestros padres, ¿sí? El pueblo de Israel, hermanos, recuerde que pues tenía prohibidísimo quebrantar una de estos 10 mandamientos, porque si se le veía culpado, o si se le encontraba culpable de haber quebrantado uno de estos 10 mandamientos, automáticamente la paga de ese pecado era la muerte. No podían ni siquiera pagarlo con un cordero, o con 2 corderos, o 3 corderos, no. Automáticamente se le reprendía, o su castigo era la muerte. Lo vemos con el ejemplo de la mujer adúltera, ¿no? Que el Señor Jesucristo intercede por ella. Dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Hermanos, usted se va a encontrar allá afuera con las personas que le digan, no, es que esa ley en primer lugar no salva, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Ese es uno de los argumentos que se va a encontrar.
Luego le va a decir, no, es que esa ley hacía esclavos del pecado. Es que esa ley hacía hombres infelices. Esa ley es una tortura. Es imposible guardarla. Hermanos, no es imposible. No es imposible porque la mayor parte de los mandamientos, pues, si no es que, corrijo en esta parte, todos los mandamientos son muy fáciles de guardar, ¿sí? ¿Por qué? Porque le vamos a pedir a nuestro Dios esa guía que es su Espíritu Santo para que nos aleje de todo lo malo. Y ahorita lo vamos a explicar. Sigue diciendo, las leyes existieron desde el paraíso, ¿sí? Desde el Edén, para que no quepa duda. Las leyes existieron desde ese momento, desde que el hombre respiró su primer aliento, desde ese momento ya existía una ley. La violación de ellas causó la caída del hombre. Ya lo podemos ver. En el libro de Génesis no se menciona el momento en el que fueron entregadas, pero la narración de la actividad de aquellas personas, de aquellas gentes, muestran con claridad la observancia de ellas. Aquí, hermanos, es elemental que usted pueda ver que la ley de nuestro Dios viene desde el origen de la tierra, ¿sí? No viene después, porque mucha gente piensa que el origen de la ley de nuestro Dios es el Sinaí, y no, hermanos, el Sinaí no es el origen de la ley. Aquí le pongo a usted una diapositiva donde podemos nosotros encontrar los 10 mandamientos en el libro del Génesis, ¿sí? Gran parte de la ley está establecida en el libro del Génesis, como el principio de guardar el día de reposo, la prohibición de la codicia, el principio contra el asesinato, no jurar en vano, no tener ídolos, no robar, no adulterar, no deshonrar a los padres. Y usted se va a encontrar aquí con estas citas bíblicas, cómo la gente ya tenía en su mente y en su corazón pues, ¿cómo le podría decir? Esas prohibiciones, ya sabía, ¿sí? La gente que no debía de hacer eso. ¿Cómo lo podemos, poniéndole un ejemplo? El principio del asesinato. ¿Quién le dijo a Caín que estaba mal asesinar? ¿Quién le dijo? ¿Por qué Caín se pone a la defensiva cuando Dios lo cuestiona? Cuando le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y por qué Caín le responde a Dios a la defensiva y le dice, ¿qué acaso yo soy su guarda? ¿O por qué cuando Faraón cuenta la historia que pues se agradó de la belleza de la esposa de Abraham, de esta Sara, ¿por qué manda llamar a Abraham para regresarle a su esposa? ¿Por qué hace esta situación? Bueno, pues porque ellos ya conocían la ley de nuestro Dios. Ellos ya sabían en su mente y en su corazón que eso estaba incorrecto. Actualmente, hermanos, muchas personas tienen la creencia de que estos 10 mandamientos, estos principios son leyes de Moisés. Y no, hermanos, claro que no, ¿sí? Hay que hacer esa diferencia. Yo por eso le dije a usted, abra la mente y tenga en claro que Dios ha dejado diferentes leyes. No es lo mismo la ley de la gravedad a la ley de los 10 mandamientos. No es lo mismo lo que nosotros conocemos como la primera, segunda, tercera y cuarta ley de Newton, que son las leyes de la física, que fueron legisladas por nuestro Dios, a la ley de la carne o a la ley ritual que tenía Israel, ¿sí? Pero hoy en día, hermanos, a usted lo van a tratar de engañar diciéndole que Dios solamente dio una ley, que Dios solamente dejó una ley al pueblo de Israel y que pues esa ley nada más era para el pueblo de Dios que fue Israel, y que nosotros como iglesia de Dios, como cristianos, ya no debemos o ya no estamos regidos bajo esa ley. No, hermanos, son estas leyes, esta ley de los 10 mandamientos es una ley de Dios, y lo que pone nuestro Dios
no lo puede quitar ningún hombre, no lo puede quitar absolutamente nadie. Las leyes que se dicen de Moisés aparecieron 2513 años después, hermanos. Después de que se dio esa ley en el corazón y en la mente del hombre, aparecieron 2513 años las leyes de Moisés. Y ahorita vamos a ver por qué se le conocen como leyes de Moisés. Y Dios en su palabra hace notar perfectamente la diferencia. Pablo presenta esta ley, los 10 mandamientos, como santa y mandamiento santo. ¿Qué quiere decir santo, hermanos? La palabra santo quiere decir apartado, apartado del mal o apartado del pecado, ¿sí? Es decir, nuestro Dios apartó esta ley, ¿sí? La santificó. Dijo, no me la mezclen con lo demás que les voy a dar, porque las otras leyes van a tener su función, pero esta es una ley que viene desde el principio. Calificativo, este calificativo de santo es perfectamente apropiado por cuanto ella tenía un lugar muy especial dentro de toda la ley, es decir, de todo el conjunto de normas y reglas que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, ¿sí? Porque recuerde que Moisés, cuando subió por segunda vez al Sinaí, baja con su rostro resplandeciente porque ya tenía ahí todo el cúmulo de leyes, y ese cúmulo de leyes estaban, ¿qué? Anunciando algo, ¿sí? Ahorita vemos qué era lo que estaban anunciando estas leyes rituales de Moisés. Dice, el cual tenía un incensario de oro, en Hebreos capítulo 9, versículo 4, que dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hermanos, ¿por qué Dios no ordena que se metan esas más de 600 leyes civiles, morales y religiosas dentro del arca del pacto? ¿Por qué únicamente se meten las 2 tablas de piedra que escribió nuestro Dios? ¿Por qué, hermanos? Bueno, esto tiene su significado. El antitipo. Hermanos, es muy importante. Aquí nosotros utilizamos este tipo de palabras como antitipo porque quiere decir una realidad, ¿sí? Es para poder nosotros explicar lo que es una profecía o lo que es quizá una figura, porque sabe usted que la Biblia no se escribió en muchos fragmentos en partes literales, sino se utilizaron figuras para que el pueblo de Israel las pudiera comprender. También más tarde la iglesia las pudiera también comprender. Pero, bueno, cuando yo me refiero a la palabra antitipo, quiere decir una realidad. El tipo es una sombra, es una figura. Es como cuando usted va con un arquitecto y le dice, oye, quiero que me hagas unos planos de mi casa y quiero hasta que me hagas una maqueta. Los planos y la maqueta, esos son un tipo, es decir, una figura, algo que no es real, es algo que está anunciando lo que va a venir, ¿sí? Eso es un tipo, una sombra, una figura. Y ya un antitipo o realidad ya es la construcción terminada, ¿sí? De lo que pasó de ser una maqueta, pasó a ser ya una construcción, ya un edificio donde usted puede habitar, poner oficinas, etcétera, ¿sí? Entonces, hermanos, el antitipo, es decir, la realidad de la posición en el arca del pacto de estas 2 tablas de la ley, prefiguraban las entrañas o el espíritu donde debería de albergar para regir al ser humano en el nuevo pacto. Es decir, que dentro del nuevo pacto, hermanos, iba a seguir vigente la ley de nuestro Dios. La ley de nuestro Dios no iba a ser quitada de ninguna manera. Aun cuando viniere Cristo y confirmara o activara el nuevo pacto, no iban a ser quitadas los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, esto pues echa para abajo el argumento de decir que Cristo vino a quitar la ley de nuestro Dios. Y ellos ocupan un verso. Ellos ocupan un verso para poder decir que Cristo quitó la ley. Vamos, si me da tiempo lo vamos a
a estudiar. Esta ley, hermanos, es justa. La ley de los 10 mandamientos es justa, por cuanto el legislador es justo. No podemos cuestionar la ley de nuestro Dios. No podemos decir que Dios nos tortura con la ley, porque Dios es un Dios de amor, no es un Dios de odio o de torturas. No, ¿sí? Dios es un Dios de amor y es un Dios justo. Y la ha dado como un molde exacto para elevar la personalidad de todo hombre y mujer como creyente. La da, hermano, para que usted no se meta en problemas, para que su vida sea plena, para que alcance la felicidad. Para eso Dios le da la ley. Dice la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 24 y el 13, dice, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue un hombre al que no se le halló mal, no se le imputó pecado. ¿Sí? Los fariseos, los judíos, querían encontrarle un error a nuestro maestro. Sin embargo, la Biblia dice que jamás se le encontró mancha alguna, ¿sí? Ningún pecado se le encontró. El rey David, hermanos, descifró la función de esta ley de la siguiente forma. La ley de Jehová es perfecta. Y estoy hablando de la ley de los 10 mandamientos, hermanos. ¿Sí? Porque la ley de Jehová, que es la ley de los 10 mandamientos, es perfecta. Porque vuelve al alma. ¿De qué la vuelve, hermano? Es decir, ¿de qué la previene? La detiene de pecar. Le impide pecar. Por lo que esta ley no se puede aceptar ni ejecutar si no se ve primero con los ojos espirituales, hermanos. ¿Sí? Es decir, que la ley nosotros la tenemos que ver con esos ojos espirituales que nos da nuestro Dios. ¿De qué forma? O a lo mejor usted me va a decir, ¿pero qué quieres decir con espirituales? Bueno, recuerda, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a enaltecer esa ley, no vino a quitarla, vino a enaltecerla. Se dice que fue elevada al espíritu, es decir, a prevenir el pecado desde antes de cometerlo. Dice la palabra de nuestro Dios, que el Señor Jesucristo les explicaba esta situación diciéndole, todo aquel que ve a una mujer para codiciarla está adulterando en su corazón, ¿sí? ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Está previniendo que de la vista nace el deseo y del deseo van a ser la codicia y de la codicia van a ser el adulterio, ¿sí? De eso te está previniendo nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, tienes que ver la ley con ojos espirituales, ser sabio y decir, bueno, este acto me va a llevar a este otro acto y este otro acto me va a llevar a quebrantar una ley, ¿sí? O también decía el Señor Jesucristo, todo aquel que se enoja locamente con su hermano, lo está asesinando en su corazón. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros nos enojamos locamente con uno de nuestros hermanos, por la razón que usted quiera, va a llegar un momento en el que a lo mejor ese enojo va a llegar a los golpes, y esos golpes van a llegar a algún accidente o a un asesinato a propósito, ¿sí? Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros veamos la ley de nuestro Dios con ojos espirituales. Por eso dice el salmista en el Salmo 119, con el verso que empezábamos esta exposición, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Y quién es el único que puede abrir hoy en día nuestros ojos para poder aceptar la ley de nuestro Dios y obedecerla? Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Únicamente es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el capítulo 9 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 38, que dice de la siguiente manera. Juan 9, 38. Y él dice, creo, Señor, y adoróle. Y también vamos a ver 2 Corintios 3:5.
No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como si de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Hermanos, aquí no es decir, ya, yo creo en el Señor Jesucristo, ya soy salvo. Sí, porque eso también le van a decir allá afuera, también lo van a cuestionar y bueno, lo van a tratar de engañar y le van a decir, no, mira, tú nada más cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya, tú cree, bautízate y ya en automático ya vas a estar en el paraíso. No, hermanos, las cosas no son así de simples, porque nosotros tenemos que demostrarle a nuestro Dios que somos dignos de Él, ¿sí? Así como lo demostró Cristo Jesús. Por eso dice aquí 2 Corintios, o sea, no somos suficientes, o sea, nuestro pensar no es suficiente, hermanos. Por eso siempre antes de estudiar un tema se hace una oración para invocar el Espíritu de nuestro Dios y que Él nos ayude a comprender las palabras, ¿sí? Esto, hermanos, es a grandes rasgos la naturaleza de la ley. ¿De dónde proviene la ley? La ley viene de Dios. La ley no viene de ningún hombre, ¿sí? La ley viene del Creador, ¿sí? Pero hermanos, nosotros, como ya les venía comentando, una cosa son la ley de los 10 mandamientos y otra cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la ley de la carne y podemos enumerar varias leyes que Dios le ha puesto a las cosas. Al ser humano le puso la ley espiritual de los 10 mandamientos, porque es una ley de la cual se iba a regir, ¿sí? Al planeta le puso varias leyes, la ley de la gravedad, que es elemental para la vida del hombre, a los océanos, a la tierra, ¿sí? Si usted, hermano, quiere quebrantar una ley, va a morir, ¿sí? Yo podría poner un ejemplo, a ver, aviéntese sin un equipo de propulsión de la azotea de alguna casa o de algún edificio, va a traer una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Seguramente la muerte. Y si no se muere, pues va a quedar con algún estrago de esa caída. Por eso, hermanos, es que tenemos nosotros que entender que hay una clasificación para esas leyes, ¿sí? A lo mejor usted las vio también en la escuela. Hay leyes físicas, hay leyes biológicas, hay leyes naturales, ¿sí? Pero lamentablemente las academias de ciencias no van a reconocer a Dios. No van a decir, es que Dios puso la ley de las leyes de la termodinámica o la ley las leyes biológicas, las leyes del agua, las leyes de la gravedad. No. Ellos jamás van a reconocer eso porque ellos lo que buscan es demostrar que no existe Dios. Y precisamente, hermanos, la segunda parte, o bueno, de este folleto se dedica a entender cómo Dios hace la clasificación de las leyes para que usted no se confunda. Y empieza con la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24. No vamos a terminar este estudio en este momento, hermanos, pero sí es muy importante que usted tenga eso en mente, de que no toda la ley va englobada como lo hacen ver los protestantes, ¿sí? Porque aquí nos está hablando de otra ley, ¿sí? Que no son los 10 mandamientos, que quede claro. Aquí en Gálatas 3:24 no son los 10 mandamientos. Y ahorita le voy a decir por qué. De manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo. Hermanos, ¿qué cosa es un ayo? Bueno, pues un ayo, hermanos, es un cuidador y enseñador de niños en el hogar. Pero ¿por qué se dice que la ley es una cuidadora de niños? Bueno, en primer lugar tenemos que cuestionarnos, ¿qué ley? ¿Qué ley? ¿Sí? Este ayo, hermanos, era una ley que fue puesta por causa de la rebelión en contra de los 10 mandamientos. ¿Sí? O sea, fue una ley que puso nuestro Dios para poder hacer que Israel observara el error que estaban cometiendo al quebrantar los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahí tenemos la cita de Gálatas 3:19 que dice, pues ¿de qué sirve la ley?
Es un cuestionamiento que hace el apóstol Pablo. ¿De qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Pero ¿de qué ley nos está hablando aquí el apóstol Pablo? La ley del ayo, ¿sí? La humanidad, hermanos, anterior al diluvio, es decir, estos hombres que se les conoce como los diluvianos, habían violado todas las leyes de Dios, habían quebrantado la ley de los 10 mandamientos. Ellos no observaban el sábado, ellos ya no les importaba robar, adulterar, codiciar, obviamente tenían ídolos, o sea, eran hombres totalmente imperfectos. El castigo aplicado a estas generaciones muestra la existencia de 10 mandamientos, hermanos. ¿Por qué? Porque pues, si no hubieran existido estos 10 mandamientos, entonces, ¿por qué Dios los destruyó? ¿Sí? ¿Por qué dicen que habían cometido pecado? Si las organizaciones allá fuera de la iglesia de Dios dicen, es que la ley de los 10 mandamientos empezó a existir desde el Sinaí. Bueno, ¿y por qué entonces Dios castigó a los diluvianos? ¿Qué ley regía sobre los diluvianos? ¿No? Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, que dice, que ya lo leímos, ya lo vimos, que dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Hermanos, los diluvianos dijeron, yo no tengo ley, pero recuerda, hermanos, en ningún país usted puede argumentar que cometió una infracción o un delito y no acepta la consecuencia o el pago de ese quebrantamiento de la ley por no conocerla. En ningún país, hermano, si usted va y mata en Inglaterra, se le va a juzgar por el asesinato, ¿sí? Y no puede poner usted como argumento de defensa, no, es que yo no sabía que aquí no se permitía asesinar, ¿sí? Hermanos, el tema es muy extenso, es un tema del cual, bueno, en el folleto que nosotros estudiamos dentro de lo que es la Iglesia de Dios, Yom HaShvi'i, que es la ley de Dios, apenas estamos tocando lo que son las primeras 2 lecciones. Es un tema muy amplio, ¿sí? Hay folletos, hermanos, que vamos a analizar a lo largo de estas 3 presentaciones, que nos hablan de la ley de nuestro Dios, de cómo defenderla. En la última exposición vamos a ver este tema de evaluación, ¿sí? Aquí en este folleto, hermanos, vamos a nosotros a poder tener armas para poder defender la ley de nuestro Dios y ver cómo las organizaciones religiosas fuera de la Iglesia de Dios, Yom HaShvi'i, empiezan a atacar la ley de Dios diciendo, ya no estás bajo ley, esa ley era para los judíos, y un sinfín de argumentos, hermanos, que podemos nosotros ver en este folleto. Hermanos, yo hasta aquí culmino con mi primera parte de la exposición. Obviamente queda más tema que lo vamos a seguir desempeñando en los próximos domingos. Yo le cedo la palabra a nuestro hermano Juan Arteaga para que él continúe con la siguiente actividad. Muchas gracias, hermano Sael. Efectivamente, este tema es muy extenso, bastante extenso, diría yo, porque hay que analizar a profundidad todo este tema. Las organizaciones religiosas lo toman muy a la ligera, pero con esto siempre quieren afirmar que la ley se ha quitado, fue quitada por el Señor Jesucristo, fue enclavada en la cruz. Y bueno, para todo eso, la Iglesia de Dios tiene explicaciones. Ahora, pues, hermanos, quisiera saber si les ha parecido claro.
Si tienen alguna duda, algún comentario al respecto, nos gustaría saberlo, que nos lo comentaran. O también nos gustaría que nos dijeran si les ha quedado claro completamente o todas las dudas que pudieran tener. Ahora sí que tanto por Facebook como por Zoom, pues hay silencio. No sé si haya dudas con lo que ha expuesto nuestro hermano Asael. Sí les quedó claro desde dónde viene la ley, por qué es puesta la ley. Él nos comentaba ya desde el principio, ya estaba la ley de Dios. ¿Alguien abrió su micrófono? Parece que queremos pensar que todo les quedó claro, que no hay ninguna duda. Estamos esperando a que se nivele con Facebook. Siempre Facebook va un poquito retrasado. Y bueno, no hay comentarios, no hay dudas. Hermanos, los estaríamos invitando para el próximo domingo, igual a las 19 horas. Nosotros no queremos tomar mucho tiempo. Consideramos que 45 minutos, una hora es tiempo suficiente para analizar estos temas. Y si fuera necesario más tiempo, bueno, pues eso ya va a ser en base a las dudas. Quiero saludar a nuestra hermana Doñita Cruz, que nos saluda de Facebook, nuestra hermana Chivis Chávez, desde Jalapa, Enríquez, Veracruz, que también nos está acompañando por Facebook. Y, hermanos, eso es lo que hemos aprendido en la Iglesia de Dios y eso es lo que ha predicado la Iglesia de Dios. Los 10 mandamientos siguen vigentes, pero hay que conocer qué parte de la ley fue enclavada en la cruz y por qué. Nuestro hermano ya nos ha dado una información bastante clara sobre esto y bueno, pues solamente nos gustaría saber si les quedaron algunas dudas. O saber también qué les pareció para corregir esos detalles que nos pudieran hacer falta. Hermanos, muchas gracias. Saluda a mi hermano Luis Alberto Guridi. Nos da gusto verlo aquí por Zoom y saber que siempre están en nuestros corazones, hermanos. A nuestro hermano Ociel, a nuestro hermano Miriam Cruz, nuestra hermana Rocío Lozano. Les saludamos también, que nos acompañan aquí por Zoom. Nuestra hermana Brenda Gutiérrez, que también ha estado al pendiente. Bueno, es la primera vez que nos acompaña aquí por Zoom, pero nuestra hermana está bastante interesada en estos temas y de hecho tenemos por ahí un compromiso con ella de explicarle algunos temas en lo personal. Hermanos, muchas gracias. Le voy a pedir a mi hermano Luis Alberto Guridi, que ya tiene rato que no está con nosotros porque por la distancia, él nos pueda dirigir en una oración para podernos despedir de esta actividad.
Sí, hermano, oremos al Dios Todopoderoso. Bendito Padre Celestial, Señor de bondad, Dios de misericordia y de verdad. A ti alzamos nuestra voz porque de ti proviene toda buena dádiva y don perfecto. Sabemos que estas palabras que acaba de compartir nuestro hermano Asael ha sido enseñanza desde la antigüedad de tus santos hombres. E inspiraste a mi hermano Edmundo Arteaga, ministro de tu iglesia, Señor, para que se plasmara en material donde pueda facilitarnos las cosas. De hecho, nos has dado tú las cosas, Padre, en bandeja de plata. Ciertamente, nuestro hermano dedicó su vida a darnos el mejor ejemplo y darnos un lenguaje amigable, amistoso, para que el no letrado pueda entender tus cosas profundas. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por estos momentos de comunión y gracias porque este legado que ha dejado mi hermano Edmundo Arteaga sigue en los corazones de sus hijos, sigue en los corazones de tu pueblo, Padre, porque gracias a esto, Padre, acrecentas nuestra fe, nos haces mejores para tu honra y para tu gloria, para que sepamos predicar tu palabra y para que recordemos que ti siempre has tenido misericordia de nosotros, al grado que nos ayudas con estos sistemas de Zoom, del Internet, donde podemos estar en espíritu para poder hacer tu voluntad. Dios bendito y amoroso, sigue bendiciendo a mis hermanos que hacen posible esto, quienes aportan un peso para que se siga haciendo, tanto el que trabaja para que lo haga y se transmita, como aquel que se esmera en estudiar y enseñarnos. Sé pues con todo tu pueblo en toda la faz de la tierra y sigue ayudándonos, Señor, porque te necesitamos y siempre te hemos de necesitar. Y gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por su atención y esperamos contar con ustedes el próximo domingo a las 19 horas, donde se expondrá la segunda parte de este tema y ahí ya tal vez existen todavía más dudas o existan algunas dudas. Muchas gracias, hermanos, que descansen, que Dios les bendiga durante esta semana que ha iniciado y esperamos vernos, primeramente Dios, el sábado por el culto, la transmisión de las alabanzas y el domingo por este medio para seguir con este tema. Dios les bendiga, hermanos. Paso a vos. Pasa vos. Pasa Pasa a vos. vosotros. Pasa vos. Pasa vos. Pasa vos. Pasa vos. Pasa a vosotros.